Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Les traigo aquí un tutorial de cómo trabajar con interfaces y lectura de datos. Esto es en idioma de programación de Java. Vamos a estar siguiendo las instrucciones. Bien, ahora vamos a leer la práctica como habíamos quedado. Aquí dice práctica 12, lectura de archivos e interfaz gráfica. Se creará una interfaz gráfica para mostrar el contenido de un archivo, así como separar dicho contenido en listas. Paso 1. Descargar los archivos prueba ventana y acciones ventana. ¿Qué son estos? Simplemente eran archivos .java que contenían el código. Como ustedes no los pueden descargar, nosotros aquí en este tutorial los vamos a hacer de uno por uno. Bien, paso 2. Crear una clase llamada ventana.java, la cual contendrá los siguientes componentes: acciones, frame, menú vara, menú archivo, ítem, ítem, ítem abrir, ítem limpiar, ítem exit, lb archivo, lbl ruta, lst1, lst2, lst3. Tendrá un constructor que llamará al método iniciar componentes, creará una instancia de acciones y mandará a llamar el método limpiar en la clase de la clase acciones. Bien, ahora el paso 3. En el método iniciar componentes se inicializará cada uno de los componentes. Consideraciones: para los gmenus se deberá asignar el código para que realice la acción por default de la siguiente manera. Y aquí es donde tenemos este código. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque se supone que ya inicializamos acciones y simplemente estamos mandando a llamar a abrir archivos de acciones. Igualmente con limpiar. Y en el caso de item exit, aquí podremos hacer dos cosas. Una de ellas sería declarar salir en nuestro código de acciones, o simplemente poner un exit un system.exit que anotaría la salida, como vamos a ver ahorita en el desarrollo de nuestra clase ventana. Y aquí estamos inicializando una de las listas que van a contener cada uno de esos parámetros recibidos del dato, y nos los va a mostrar en pantalla. Luego de haber sido instanciado cada uno de estos componentes, se deberá de agregar a un frame de tipo layout, así como su acción: cerrar la aplicación al presionar X la ventana, y por último hacer el frame visible. Al presionar el botón menú ítem abrir, se manda a llamar la acción abrir de la clase acciones. Dicho método abrirá un archivo de texto y mantendrá el contenido del text area. Esta parte del código es la que nos sirve para mostrarnos el pantallazo de cuando estamos eligiendo el archivo. Igual que como nos va a servir para mostrar la ruta, como aquí es en nombre archivo. Aquí lo podemos cambiar por otro valor, pero en el ejemplo nos viene así. Y aquí está el else. Por si no llega a encontrarse ese archivo, por si cancelamos más bien la acción a la hora de estar escogiendo el archivo, simplemente nos va a aparecer un ventanazo que nos diga acción cancelada. El método mostrar archivo mostrará la etiqueta ruta, el nombre del texto con la ruta completa, así como el contenido del archivo en la área de texto. El archivo tendrá 3 elementos separados por signos de peso. Aquí el profesor cambió estos por 2 puntos, el cual vamos a ver a la hora de estar separando el, el archivo de datos para las 3 listas. Y después nos muestra un ejemplo: 1, signo de peso, en este caso 2 puntos, gato, 2 puntos, araña. List 1, list 2 y list 3. Por ejemplo, para realizar, ahora nos muestra una forma de realizar la separación de cada uno de ellos, y para que se vaya depositando en cada una de las listas. Y luego
Paso 5. El método limpiar deberá limpiar el contenido de áreas de texto y las listas. Bueno, eso queda bastante claro y no nos da un ejemplo de cómo se hará. Paso 6. Y el último, por último, el ítem cerrar deberá terminar la aplicación. Eso sería todo. Ahora vamos por nuestros códigos. Bien, ahora vamos a empezar creando nuestra clase ventana. Como sabemos, hemos importado cada una de las librerías importantes para esto, para que podremos importarlo todo con punto asterisco, pero eso sobrecargaría nuestro programa. Así que empecemos. Vamos a empezar declarando cada una de nuestras variables. Vamos a empezar por acciones. ¿Por qué acciones? Necesitamos declarar acciones en esta parte del programa para que sean conocidas a la hora de hacer los eventos. ¿De qué eventos hablo? De abrir archivos y limpiar. Ahora necesitamos crear cada uno de las partes que van de las ventanas, como son los ítems del menú, los levels, los glabels y los list, los text area. Y ahora necesitamos crear un constructor de ventana que que inicialice cada uno de los métodos que necesitaremos para este programa. Ahora creamos el método de inicializar componentes y inicializamos cada una de las variables que declaramos afuera. Acciones es igual a new acciones this. ¿Por qué this? Porque nos estamos refiriendo a esas acciones. Declaramos frame igual a new frame, que le ponemos el título, que en este caso va a ser lectura de archivos. Empezamos nuestro frame set layout igual a new flow layout, que es la forma de que iremos agregando cada uno de los componentes a nuestro frame o ventana. Necesitamos hacer un set close operation. ¿Para qué? Para que a la hora de presionar X en nuestra ventana, el programa se cierre. Después veremos un poco de cómo se cerrará y cómo terminar el programa, porque bien podría no cerrarse y continuar operando desde atrás sin cerrarse. Bien, ahora empezamos con los menús. Menú bar es igual a new menú y menú archivo es igual a new menú. Este llevará archivo que recibe un string para tener nombre. Inicializamos los ítems que va a llevar nuestro menú, que va a ser ítem abrir, ítem limpiar y ítem exit. Ahora vamos a declarar los eventos de cada uno de estos ítems. ¿Para qué los eventos? Para que éstas tengan las acciones. Como habíamos dicho, necesitamos declarar un constructor de acciones en nuestro programa para que esta parte lo conociera. Entonces lo declaramos y ya podemos poner acciones.abrir archivo, que hace referencia a parte del código de acciones, que es lo que hace llamar abrir archivos. Lo hacemos igualmente con acciones limpiar archivos. Y ahora item exit, en este caso como en abrir archivo, como en acciones no hay un exit o acción de salida, podríamos hacer una en acciones, pero lo más fácil para nosotros sería el system.exit. ¿Qué es lo que va a hacer este system.exit? Que cuando presionemos X nos cierre el programa. Ahora agregamos los ítems al menú archivo.add, ítem abrir, ítem limpiar e ítem exit. Ahora estos los vamos a agregar al menú bar. ¿Qué es el menú bar? La barra de archivo, o sea, la barra que se despliega. Y por último esta la vamos a agregar a nuestro frame, que el frame es lo que nos va a guardar a todos. Ahora necesitamos inicializar los glabel y los text area. Los text area siendo uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque van a ser quienes nos muestran en pantalla la ruta de donde viene el archivo y el texto del archivo. Entonces empezamos lb archivo es igual a new label con la cadena archivo. Después de eso debe de continuar con el nombre del archivo, luego ruta, que igual debe continuar con la ruta de donde viene el archivo que vamos a leer, el text archivo, que es lo que nos va a mostrar esta simplemente nos va a mostrar lo que contiene el archivo. Ruta nos va a mostrar la ruta de donde viene.
Ahora agregamos cada uno de estos elementos al frame, como lo hicimos anteriormente con los menús. Y necesitamos agregar también ruta. ¿Por qué ruta? Porque necesitamos que nos muestre la ruta. Ahora necesitamos inicializar un evento de default list. ¿Qué es esto? Nos va a dar los eventos que van a hacer cada lista que tenemos. ¿De cuáles listas nos referimos? Al 1, al 2 y al 3. Lo declaramos de default list modelo es igual a default list model. Ahora vamos a ir declarando list 1, list 2, list 3. Ya que están declarados, los agregamos, o inicializados más bien, los agregamos a los list con modelo. ¿Por qué modelo? Porque ya habíamos quedado en claro que era por default el evento que iba a llevar. Lo hacemos con el 1, con el 2 y con el 3. Después de esto que sigue, los vamos a agregar igualmente al frame, para que nos aparezca abajo en el frame. Agregamos frame add lcd1, frame add lcd2, frame add lct3 y por último metemos todo esto en un pack y le daremos las dimensiones a nuestra ventana, que en este caso van a ser de 350 por 600. Ya que tengamos esto, vamos a hacer visible nuestra ventana con frame.setPixel es igual a true. Ahora necesitamos los métodos get. ¿Para qué los métodos get? Para que a la hora de ser mandados, a la hora de ser modificados desde acciones, se puedan obtener. Entonces simplemente hacemos métodos get con public gframe getf, que nos va a regresar el frame, un public getList get L1, que nos va a regresar LCD1, igualmente con el 2, que va a ser public LCT get L2, que nos regresa LCT2, y public LCT list get 3, que nos va a regresar LCT3. Bien, ahora simplemente tenemos que hacer que nos regrese también los text area. Ahora tenemos que hacer public text area get de archivo, que nos va a regresar de archivo, que es la ventana donde donde mostrará el contenido del archivo, y necesitamos hacer el text area de la ruta, que nos va a regresar la ruta del archivo. Eso sería todo por ventana y pasaremos a acciones. Bien, ahora estamos en nuestra clase de acciones. Hemos declarado ventana. ¿Para qué ventana? Para que podamos manipular en acciones la misma ventana. Entonces la declaramos. También declaramos en el constructor que ventana es ventana igual a b. Entonces ahora procedemos a tener todas nuestras acciones, por así decirlo, las declaramos. Ahora limpiar. ¿Por qué limpiar le ponemos .getArchivo? Para hacerlo mucho más fácil a la hora de limpiarlo, simplemente nos va a estar recibiendo cada uno de los parámetros, como los text area, de ruta, y cada uno de los elementos donde va escrito cualquier cosa, y los va a estar limpiando de manera que a la hora de mandarle a llamar limpiar nos quite todo lo que tenga el contenido. Ahora vamos con una de las partes más importantes, que es public void abrir archivo. Abrir archivo se encargará de abrir el archivo, también la ruta. Para eso necesitamos poner un string que va a ser la ruta y va a ser igual a nulo. ¿Para qué? Para que guarde la ruta del archivo. Ahora usamos el field shoulder, que esta nos la dio el profesor en las diapositivas, que sirve para para abrir la ventana y elegir el archivo que vamos a abrir. Ahora necesitamos que ruta tenga esa ruta de dónde viene toda la dirección. Para eso es ruta igual a fc get selección filler
punto absolute path, que nos va a dar la ruta absoluta del archivo, y por último que nos muestre esa ruta. Y también tenemos que hacer un else. El else es para que nos muestre una ventana de diálogo. Esta ventana de diálogo se va a mostrar cuando cerremos la ventana en plena búsqueda de ese archivo. Ahora viene una de las partes más importantes. Para poder leer este archivo vamos a necesitar un buffer reader y un file reader, que estos se encargan de leer los archivos. Bien, ahora todo esto dentro de un try, claro, para que nos lance las excepciones que hay en estos dos métodos. Y bien, en el buffer reader in va a ser igual a buffer reader new file reader file, que file es el archivo que va a ser, que esto es el string s. El string s es donde se va a guardar toda la cadena de caracteres que se encuentre en el archivo. Para eso s es igual a int readline, que readline es todo lo que leyó el buffer reader. Esto va a ser encerrado en un ciclo while por si llegara a no tener nada o ser nulo. Si s es diferente de nulo, entonces contenido más igual a s espacio, agregamos todo el contenido en un solo string y lo volvemos a guardar. Luego cargar contenido va a ser igual a contenido, mandamos todo a un método cargar texto, que es lo que va a cargar líneas. Este método es para llenar esas líneas. El int closed, que se encarga de inicializar el text area con el string de contenido. Después terminamos nuestro try con un catch y la excepción de que no se ha encontrado el archivo o no existe. Para eso nos vamos a escribir system.error.println field error don't find, que nos encontró el archivo más el archivo. Luego la excepción 2 en otro catch es cualquier tipo de error y o excepción. Ahora simplemente nos encargamos de que nos muestre, demostrar las rutas en los diferentes métodos. Aquí mostrar ventana.getRuta, setR, que nos va a dar igual a la ruta, la ventana de text area getArchivo, que se va a encargar de darnos lo que contenía el archivo en el text area principal, y cargar listas. El cargar listas, este ejemplo simplemente va a funcionar con el ejemplo que nos dio el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor nos pedía que cada lista fuera dividida a partir de un símbolo especial. Entonces, lo que primero haremos es separarlo por renglones en un arreglo de strings y un split. Entonces, lo subdividimos el contenido del arreglo, string sub 1, sub 2 y sub 3, que se va a numerar desde 0, 1, 2. Creamos el array list por separado, que va a ser array list string 11, que son los subseparados del contenido del archivo. Agregamos correspondientemente cada uno a la lista, 11.add sub 1, sub 2, sub 3 y así sucesivamente desde 0 hasta 1. Recuerden que debe de ir subdividido, cada subdivisión debe tener sus ceros, sus unos y sus dos. ¿Para qué? Para que pueda ir atrapando todo lo del archivo y los puede ir subdividiendo. Ahora hacemos los arreglos objetos. Necesitamos volver objetos. Para eso vamos a usar object, que sea x es igual a 11.2 to array, y cada uno de estos los agregamos a nuestros respectivos getList, que son nuestras listas que van a aparecer en nuestras ventanas, que ya hemos declarado en ventana. Para eso necesitamos declarar ventana, para que fuera mucho más fácil de declarar, y listo. Ya tenemos toda nuestra clase de acciones declarada, fácil y sencillo. Bueno, eso sería todo por ahora. Ahora vamos a prueba ventana y a correrlo.
Nos vamos a poner a hacer nuestra clase prueba ventana, que es la que se encargará de mandar a llamar la ventana. Entonces, como toda clase, es public class, prueba ventana. Aquí nos equivocamos poquito. Claro, no me equivoco en todo el código, en todo el demás código, pero aquí sí declaramos nuestro método main, donde va a ir a hacer, donde se va a ejecutar todo claramente. String args, string, ay, lo puede haber puesto el último, pero no lo hice. No lo hizo mi compañero Eric, pero aún así. Ahora simplemente mandamos a llamar ventana. Ventana, ven, es igual a new ventana. Y con eso, ventana, Eric. Bien, ahí ya tenemos ya hemos mandado a llamar ventana. Y con eso sería todo. Se ejecutaría. Bueno, nos vemos, vamos a la ejecución. Bien, ahora ya estamos compilando, Eric ya se ha puesto en la carpeta donde está cada uno de los proyectos. Compilamos de uno por uno. Él hubiera compilado todo desde ProVentana, pero para certificarse y hallar más fácil los errores, compiló de una por una. Aquí nos aparecen varias advertencias de recompilar con xlint para los try catch que tenemos en acciones. Bien, ahora simplemente nos probamos nuestra última clase, que es prueba ventana, y listo. Ahí nos aparece nuestra ventana con archivo ruta, que son los layers. Aquí nos aparece el menú con los ítems que teníamos, y es hora simplemente de buscar el archivo que el profesor nos dio a descargar, que Eric aquí tiene todo un desmadre en su computadora, pero ahí están. Datos.get, como vemos, han sido separados en listas. Las listas fueron separadas por ese carácter que nos dio el profesor, que eran 2 puntos. Al ser separados así, se pueden enlistar. Y listo, eso sería todo por ahora de nuestro programa. Gracias por ver. Si te gusta el video, darle un like. Si no, pues no le des nada y compártelo. Si crees que sí te pareció útil este pequeño tutorial de cómo trabajar interfaces con lectura de datos.